Muy buenas tardes. Siendo las 14:04 del día 2 de septiembre del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública conforme al orden del día. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 9 proyectos de resolución correspondientes a 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de revisión y 6 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señoras magistradas, a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están conformes con el orden del día, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados conforme al orden del día fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, buenas tardes. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta de los proyectos que hoy sometemos a consideración de este Pleno por parte de la primera ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, en primer término me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-247/2021 y su acumulado recurso de revisión TEG-REP-81/2021, promovidos el primero por diversas personas candidatas postuladas por Morena al Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, y el segundo por dicho instituto político, en contra de la sesión de cómputo municipal, la declaratoria de validez y expedición y entrega de las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por las partes accionantes. Lo anterior, pues en primer término se determinó que los planteamientos de ambas demandas eran idénticos, por lo que se procedió a su análisis de manera conjunta. Y en lo que respecta a los agravios relacionados con las causales de nulidad de casillas hechas valer en términos del artículo 431 de la Ley Electoral Local, se desestimaron en atención a lo siguiente. En lo que respecta a la causal primera, se consideró infundado el agravio, ya que en todos los casos las casillas se instalaron en los domicilios autorizados en el encarte, aun y cuando se hayan cometido errores al asentarlos en las actas o se haya omitido escribir todos los datos como la colonia o localidad, por lo que existieron elementos que permitieron presumir su identidad, sin que se hayan aportado pruebas suficientes y eficaces para demostrar la existencia de algún cambio en el domicilio de instalación de las casillas o confusión en el electorado al momento de acudir a sufragar. En cuanto a la causal quinta, se consideró inoperante el agravio, dado que las partes accionantes no precisaron el nombre y apellidos de las personas que consideran indebidamente recibieron la votación, y aún analizado a mayor abundamiento, se consideró que en algunas casillas no se demostró la ausencia de las personas funcionarias, aunado a que la integración de una casilla de manera incompleta no es una irregularidad que por sí misma ocasione la nulidad de la votación. En lo que se refiere a la causal sexta, se consideró inoperante el agravio respecto de un grupo de casillas en las que no se plantea la confronta de al menos 2 rubros fundamentales, y a mayor abundamiento se declaró infundado, pues las discrepancias entre los rubros auxiliares y las boletas utilizadas fueron mínimas en la mayoría de los casos y por tanto no determinantes, y en otros los errores que se detectaron solo impactan en boletas y no en votos. En otro grupo de casillas se determinó inoperante el agravio al haber sido objeto de un nuevo escrutinio y cómputo ante el Consejo Municipal. Y finalmente, en cuanto al planteamiento de que las boletas faltantes y sobrantes en ambos grupos de casillas fueron utilizadas como una estrategia de fraude electoral, se determinó infundado ante la falta de elementos objetivos y pruebas que corroboraran los hechos narrados, sin que estas casillas pudieran ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, ya que no se reunieron los requisitos para ello.
Finalmente, en la causal novena se estimó que las pruebas aportadas fueron insuficientes para demostrar que existió violencia física o presión en las y los electores o integrantes de las mesas directivas de casilla, por lo que no se acreditaron las conductas irregulares de promoción del voto denunciadas. Asimismo, en lo que respecta a las diversas irregularidades invocadas que no encuadran en las causales de nulidad establecidas en la ley, consistentes en la asignación de votos de más a favor del PAN en 2 casillas, la omisión injustificada de realizar el recuento parcial de algunas casillas y la presunta entrega de boletas con folio en una casilla, se declararon infundados, pues no se demostró en cada caso que las irregularidades efectivamente hayan ocurrido o que hayan trascendido al resultado de la votación. En lo que respecta a las causales de nulidad de la elección, se determinó infundada la relativa a las irregularidades en al menos el 20% de las casillas, ya que no se acreditó la nulidad de ninguna de estas. Por otra parte, en cuanto a las diversas irregularidades derivadas de la sesión especial de cómputo municipal consistentes en la realización del recuento de paquetes por una persona funcionaria no facultada, la omisión de la secretaria del Consejo Municipal de no cantar los resultados del recuento y la omisión de realizar una versión estenográfica del acta de sesión, se declararon infundados al no ser conforme a derecho las exigencias alegadas conforme al marco normativo aplicable, debiendo considerarse que cuando el recuento se lleva a cabo en un número mayor a los 20 paquetes electorales, su forma de realización cambia y se pueden conformar grupos de trabajo que colaboren en el recuento de las casillas para su mayor agilidad, sin que con ello se hayan vulnerado los derechos sustanciales de las partes accionantes o se les haya dejado en estado de indefensión, máxime que los resultados del recuento se consignaron en las actas destinadas para ello. Asimismo, las partes accionantes solicitaron el recuento total de la votación en sede jurisdiccional. Sin embargo, su planteamiento se declaró infundado, ya que no se reunieron los requisitos establecidos en la ley para poder proceder al mismo, pues no se impugnó la totalidad de las casillas, no existe una diferencia entre quienes ocuparon el primer y segundo lugar en la elección igual o menor al 1% de los votos, y la autoridad administrativa electoral no se negó de manera injustificada a realizar el recuento total, ya que ni siquiera hubo petición expresa en tal sentido, aunado a que la cantidad de votos nulos no es motivo suficiente para decretarlo, ni son en mayor medida que la diferencia de votos entre quienes ocuparon el primer y segundo lugar en la elección. Finalmente, no se acreditó la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales por presunta compra o coacción del voto, uso indebido de programas sociales, vulneración al principio de laicidad, ejecución indebida de obra pública o difusión ilegal de propaganda gubernamental, pues en cada caso no se acreditaron los extremos necesarios para ello conforme se detalla en el proyecto. De ahí que se proponga confirmar los actos impugnados. Por otra parte, doy cuenta al Pleno con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REP-83/2021, promovido por Daniel Torres González, representante propietario de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Santiago del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del oficio HERPS/158/2021, en el que la Junta Ejecutiva Regional respectiva no le reconoció al actor la personería con la que se ostentó en el procedimiento especial sancionario identificado con la clave 3/2021-PES-CMBS. En el proyecto se propone revocar el oficio impugnado, pues la responsable parte de la premisa errónea de considerar que el actor no era parte en el procedimiento por haber promovido el escrito de queja a un representante distinto, aunado a que los dispositivos que se citan en sustento del oficio cuestionado no limitan la posibilidad de que los partidos políticos, a través de cualquiera de sus representantes debidamente acreditados, puedan comparecer o actuar en los procedimientos especiales sancionadores de manera indistinta, pues se pierde de vista que quien es parte material en los mismos es el instituto político actuante y no la parte formal a través de la cual comparecen. De ahí que se proponga revocar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con los proyectos. Magistrada María Dolores Lopelosa. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en lo que toca al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-247/2021 y su acumulado T-REP-81/2021 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a la planilla de candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional y la asignación de regidurías llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral respectivo.
En lo relativo al recurso de revisión T-Rev-83/2021 se resuelve. Primero, se revoca el oficio número GERS/158/2021 emitido por la Junta Ejecutiva Regional de Valle de Santiago del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 20 de julio de 2021. Segundo, se ordena remitir copia certificada de la presente resolución por conducto de la Secretaría General al expediente T-PES-190/2021 a efecto de que se reconozca, creo que aquí hay un error. Segundo, se ordena remitir copia certificada de la presente resolución por conducto de la Secretaría General al expediente T-PES-190/2021 a efecto de que se reconozca la personalidad de Daniel Torres González para actuar dentro del mismo como representante propietario de Morena ante el Consejo Municipal respectivo. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, presidente. Buenas tardes. Para solicitar a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich proceda a dar cuenta con el proyecto de los proyectos de resolución que sometemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES 76/2021, formado con motivo de la denuncia presentada por María Elena Castro Cerrillo, promoviendo en su calidad de síndica en el Ayuntamiento de Guanajuato, en contra de Mario Alejandro Navarro Saldaña, presidente del referido municipio, por la presunta realización de conductas, omisiones y la emisión de expresiones que a consideración de la denunciante constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. En su queja, la síndica señaló como responsable al presidente municipal de negarle el ejercicio de sus atribuciones, al no ser tomada en cuenta y ser denigrada en su capacidad profesional y minimizada en su experiencia y trayectoria personal, intimidarle para dejar de lado su voto en una sesión ordinaria de ayuntamiento e impedirle el ejercicio de sus atribuciones en diversas sesiones ordinarias del ayuntamiento. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a Mario Alejandro Navarro Saldaña, consistente en violencia política en razón de género, en agravio de la referida denunciante. Lo anterior, en razón a que, derivado del análisis de las constancias que conformaron la investigación, fue posible corroborar que los hechos denunciados son parte de un ejercicio de toma de decisiones de manera colegiada y a través del voto de las personas que integran el ayuntamiento, actividad en la que también participó la denunciante de manera activa, por lo que, aun cuando señaló como responsable al presidente municipal, está acreditado en autos que las decisiones fueron tomadas en conjunto y mediando la voluntad de todas las personas que participaban de esas actividades. Es decir, no son atribuibles a una sola persona de manera individual y no constituyen infracción alguna. Por otro lado, del estudio de las conductas denunciadas, así como del contenido y contexto de las declaraciones vertidas en la nota periodística cuestionada, bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, de los cuales se obtuvo que en una valoración individual, como en su apreciación global, no constituyen infracción en atención a lo siguiente. Se demostró que las expresiones denunciadas se dieron en el marco de los derechos políticos y del cargo público que ejerce la denunciante, por parte del alcalde. Además, el contexto en que se dieron los hechos no actualiza ningún tipo de violencia, no tuvieron por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y no se basan en elementos de género, pues no constituyen un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmita y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Por tanto, no existe elemento objetivo que demuestre que la finalidad de los acontecimientos en estudio hubiese sido descalificar o menoscabar la imagen pública de la denunciante por ser una mujer en ejercicio de su actividad política o de las mujeres en general, o que no haya podido realizar alguna de las funciones inherentes a su cargo. De igual forma,
no se demostró que las conductas analizadas tuvieran un impacto diferenciado hacia las mujeres, ni por su objeto ni por su resultado, pues tienen un uso indistinto para referirse tanto a hombres como a mujeres y por sí mismas no ponen en duda la capacidad de ellas para gobernar, ni existe una asimetría de poder entre las partes que implique una afectación desigual en el ejercicio de la función pública que desempeñan. De ahí que sea posible concluir que las conductas y expresiones denunciadas fueron realizadas dentro de un debate ríspido entre dos figuras públicas, aunado a que la polémica se relaciona con un tema de interés público, por lo que debe estimarse que la protección del derecho a la intimidad disminuye frente a personas servidoras públicas sujetas a la crítica y opinión pública, debido a que sus funciones son trascendentes socialmente y en tal sentido debe existir una mayor tolerancia incluso ante manifestaciones chocantes u ofensivas, particularmente cuando se trata de juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en el debate político sobre temas del interés de la ciudadanía. Por tanto, al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, en el proyecto se propone desestimar las conductas atribuidas de manera directa a la persona denunciada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG PES 82/2021, denunciado por el Partido Acción Nacional en contra de Irma Leticia González Sánchez por la presunta pinta de bardas en diversos puntos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, sin el consentimiento de la persona interesada, así como a Morena por culpa en la vigilancia respecto de las personas que lo integran y las que simpatizan. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a las denunciadas consistentes en la pinta de bardas sin el consentimiento de la persona interesada y culpa en la vigilancia. Ello en razón a que de las constancias que integran el expediente se tiene demostrado que se cuenta con el permiso correspondiente para colocar propaganda electoral en la barda ubicada entre Avenida Independencia y Calle Cóndor. Asimismo, sobre las ubicadas en Boulevard Díaz Ordaz, número 447, zona centro, y en aquella localizable entre Avenida Las Aguas e Independencia, si bien se demostró la existencia de las pintas de la candidata de Morena a la Diputación por el Distrito 12, del expediente no se desprende que ella o su partido hayan ordenado su realización, por lo que en observancia al principio de presunción de inocencia, esa conducta no les puede ser reprochada, aunado a que ambos negaron llevar a cabo la ejecución de esa propaganda. Por otro lado, respecto de las señaladas en Andador San Adolfo número E11-5 y en Francisco Villa número 117, Nueva Reforma Agraria, se demostró con las certificaciones de la oficialía electoral que no fueron localizables, por lo que materialmente no se acreditó la existencia de la propaganda reprochada. Consecuentemente, se propone determinar inexistentes las infracciones denunciadas y atribuidas a Irma Leticia González Sánchez y a Morena. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG PES 94/2021, denunciado por el Partido Acción Nacional en contra de Francisco Ricardo Sheffield Padilla por la presunta realización de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como Morena por culpa en la vigilancia respecto de las personas que lo integran y las que simpatizan. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados consistentes en la realización de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como culpa en la vigilancia. Lo anterior, porque de las constancias que obran en el expediente se advierte que las expresiones usadas en los mensajes difundidos a través de diversos medios de comunicación no denotan una solicitud de apoyo a la parte denunciada de manera personal o individual, ni como apoyo a la institución o cargo que representaba, por lo que no se configura la promoción personalizada. Asimismo, en cuanto al uso indebido de recursos públicos, se demostró que se realizaron las publicaciones. Sin embargo, en el expediente no hay constancia alguna que permita acreditar que las divulgaciones realizadas en Facebook, Twitter e Instagram o en Milenio y Noticieros Televisa implicaron el uso de recursos públicos o bien que se desviaron recursos materiales, humanos o financieros para realizarlas por parte del entonces titular de la Profeco. Por otra parte,
en lo que hace a los actos anticipados de campaña derivado de la ausencia de elementos que evidencien un favorecimiento o perjuicio a alguna fuerza política, no se acreditan los extremos exigidos por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder determinar la materialización de los actos anticipados de campaña. Por tanto, al no demostrarse las conductas denunciadas, la culpa en la vigilancia atribuida a Morena tampoco se actualiza. De ahí que se proponga declarar inexistentes las infracciones denunciadas y atribuidas a Francisco Ricardo Sheffield Padilla y a Morena. Doy cuenta también con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG PES 100/2021, denunciado por Movimiento Ciudadano en contra de Eric Silvano Montemayor Lara por la presunta coacción al voto, así como los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por culpa en la vigilancia respecto de las personas que las integran y las que simpatizan. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a las denunciadas consistentes en la coacción al voto y culpa en la vigilancia. Lo anterior, pues, a las constancias que integraron el expediente, se desprende que respecto de la liga de Internet denunciada por Movimiento Ciudadano, en la que señaló que se realizó la difusión y acciones de entrega de medicamentos, despensas, calentadores solares y tinacos, no fue posible comprobar su contenido, en tanto que dicha página no existía o dejó de estar disponible o fue eliminada. Adicionalmente, las pruebas aportadas por el partido actor no pueden generar pleno convencimiento sobre el contenido de la referida liga de Internet, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, por lo que era necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual pudieran adminicularse. Consecuentemente, ante la falta de elementos probatorios que demostraran la existencia del hecho que originó la queja, se propone determinar inexistentes las infracciones denunciadas y atribuidas a Eric Silvano Montemayor Lara, así como los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. De igual forma, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG PES 115/2021, denunciado por una ciudadana de Ocampo, Guanajuato, en contra de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados consistentes en el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ello porque de las constancias que obran en el expediente se advierte que con la sola aparición de los logos de los partidos políticos mencionados en diversos puntos cercanos a donde se localizaba un centro de vacunación, no se configura una vulneración al principio de imparcialidad en la contienda, en virtud de que si bien se encuentra en marcha el proceso electoral, de las imágenes y videos aportados por la denunciante, no se puede tener certeza de la violación a la normativa electoral que alegó, pues las probanzas que aportó no evidencian las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Asimismo, se acreditó la existencia de diversas imágenes que, a dicho de la denunciante, fueron tomadas en la jornada de vacunación contra la COVID-19 en la comunidad La Haciendita, en Ocampo, pero de ellas solamente se pudo advertir la presencia de 2 vehículos con una etiqueta del logo del PAN y otro con el emblema del PRI, y que asistió una persona con una playera color verde con la leyenda Verde 10. Bajo esas condiciones, los hechos cuestionados en modo alguno son reprochables a los denunciados y se deben considerar como circunstanciales, atendiendo a que no se demostró que hayan sido los referidos institutos políticos quienes hayan participado de forma activa para que esas situaciones se dieran de esa manera o con la finalidad de posicionar a sus candidaturas. Consecuentemente, al no existir medio de prueba alguno que acredite la comisión de las conductas imputadas, se propone determinar inexistentes las infracciones denunciadas y atribuidas a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG PES 133/2021, denunciado por Morena en contra de Alejandra Gutiérrez Campos por la presunta vulneración a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, así como el Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia respecto de las personas que le integran y las que simpatizan.
En el proyecto se propone determinar inexistente la infracción atribuida a la denunciada consistente en la vulneración a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, así como culpa en la vigilancia del partido. Lo anterior porque no se acreditó la existencia de la liga de Internet denunciada que dio origen a la queja, para que de su análisis se pudiera determinar la violación a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, pues de eso dependía que se pudiera verificar una afectación a los derechos de la niñez, lo cual concretamente no ocurrió. Además, porque las pruebas aportadas por el partido actor tienen solo un valor probatorio indiciario, de conformidad con el artículo 359, párrafo 3 de la Ley Electoral Local, por lo que no pueden generar pleno convencimiento sobre su contenido, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, de modo que era necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual pudieran adminicularse, tanto para evidenciar la responsabilidad de la denunciada como en la culpa en la vigilancia por parte del instituto político cuestionado. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Estorra Silva. Con los proyectos. Magistrada María Dolores Lopelosa. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presidente. En consecuencia, en lo que toca al procedimiento especial sancionador T-PES-76/2021, se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Mario Alejandro Navarro Saldaña consistente en violencia política en razón de género en agravio de María Elena Castro Cerrillo en términos del apartado 4 de la presente resolución. Respecto al procedimiento especial sancionador T-PES-82/2021, se resuelve. Único. Se declara inexistente la violación atribuida a Irma Leticia González Sánchez y a Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. Con respecto al procedimiento especial sancionador T-PES-94/2021, se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a Francisco Ricardo Sheffield Padilla y a Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. Segundo, en virtud de lo señalado en el punto 3.1.1, remítase copia certificada del expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, a fin de que se determine lo que en derecho corresponda. En lo concerniente al procedimiento especial sancionador T-PES-100/2021, se resuelve. Único. Se determina que no se acreditó el hecho que originó la denuncia y en consecuencia se declara inexistente la violación atribuida a Eric Silvano Montemayor Lara, al Partido Revolucionario Institucional y al de la Revolución Democrática, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. En cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-115/2021, se resuelve. Único. Se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. En lo concerniente al procedimiento especial sancionador T-PES-133/2021, se resuelve. Único. Se determina que no se acredita el hecho que originó la denuncia y en consecuencia se declara inexistente la violación atribuida a Alejandra Gutiérrez Campos y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. A continuación voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración del pleno de este organismo jurisdiccional. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta de este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano expediente 261 de este año y sus acumulados 262, 263, además del recurso de revisión 85 de la misma anualidad,
promovidos respectivamente por Irene Amaranta Sotelo González, Joana Romina Hernández Rangel, Rodrigo González Zaragoza y el recurso citado por el partido político Movimiento Ciudadano, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Local CG-IEG/303/2021, por el que se asignaron las diputaciones por el principio de representación proporcional para conformar el Congreso del Estado. Irene Amaranta Sotelo González se duele de que dicho consejo calificó a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Magali Liliana Segoviano Alonso como elegibles para acceder a una diputación, lo que consideró equivocado, pues estas personas fueron condenadas en el año 2018 por violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que estimó las hacía inelegibles y consideró le repercute en su interés de acceder a ese cargo, ya que, dice, tienen en trámite ante este mismo tribunal diversos expedientes por el que pretende se le integre a la lista de candidaturas a una diputación de Morena por ese principio. El primero de sus reclamos se propone declararlo infundado en razón a que la ley electoral local no contempla tal restricción como requisito de elegibilidad para ocupar una diputación, y aunque sí se advierte de la Ley General Electoral, no es posible jurídicamente aplicarla por analogía, menos aún, pues también resultaría contrario a la irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas cuestionadas, dado que en su caso, estas fueron sancionadas en el año 2018 y la restricción en cita de la Ley General fue incorporada en el año 2020. En el segundo agravio también se estimó infundado, pues la cadena impugnativa que dijo mantener la actora, de ser así, debe dar las consecuencias jurídicas que de ella misma deriven. Por otra parte, la actora Joana Romina Hernández Rangel demandó indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado al realizarse el ajuste de género en la integración del Congreso del Estado, máxime que este se aplicó en el partido Movimiento Ciudadano cuando, a su decir, le correspondía a su partido, el Revolucionario Institucional. Además, dijo que no se debió hacer ese ajuste hasta el final, sino en el desarrollo mismo de la fórmula, y que con ello se inobservó la jurisprudencia 36/2015 de la Sala Superior. Por tanto, demandó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 273 bis de la Ley Electoral Local y 20 fracciones primera y segunda y 21 de los lineamientos para garantizar la paridad de género emitidos por la Autoridad Administrativa Electoral. En el proyecto se establece que el acuerdo impugnado sí fue debidamente fundado y motivado, pues así se advirtió de su contenido. Igualmente se estima que se observó a cabalidad la jurisprudencia que reclama a la actora, pues esta no impide que se hagan modificaciones en la prelación en las listas de candidaturas a diputaciones de representación proporcional de los partidos políticos, precisamente para alcanzar la paridad en la integración del órgano, destacando además que la actora no formó parte de dicha lista, sino de la proveniente de las llamadas candidaturas mejores perdedoras por el principio de mayoría relativa. Por tanto, se cita en el proyecto que lo reclamado no le para perjuicio, lo que se sustentó también en la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro representación proporcional. Las acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de curules por ese principio no vulnera el derecho fundamental a ser votado en perjuicio de los candidatos perdedores de mayoría relativa. En otra tesitura, se analizó la forma y pasos en que se desarrolló la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional, según los reclamos de la actora, y se advirtió que ello no fue contrario a lo que estableció en las sentencias Subrec 1317/2018 y SMJDC 718/2018, además de que estas fueron emitidas antes de la reforma legal del 29 de mayo del 2020, en la que se incorporó el ajuste de género que debe hacer la Autoridad Administrativa Electoral para la integración paritaria del Congreso del Estado. Se propone también declarar infundado el agravio relativo a que el ajuste de género se hiciera en el PRI y no en Movimiento Ciudadano, pues eso iría en contra de lo establecido en el artículo 273 bis de la Ley Electoral Local,
que establece que tal ajuste debe hacerse en el partido que, habiendo alcanzado diputación plurinominal, haya obtenido la menor votación en la elección, que en el caso es Movimiento Ciudadano el que se ubica en tal supuesto. En cuanto al reclamo de la inconstitucionalidad de las disposiciones legales y de lineamientos que establecen los ajustes de género referidos, se propone declararlo infundado, pues estas no contradicen las resoluciones que como precedentes cita la actora, y sí, por el contrario, superan el test de proporcionalidad, además de ser acordes con lo ya resuelto en la acción de inconstitucionalidad 63/2017, que trató un tema semejante de la legislación de la Ciudad de México, así como de la diversa 132/2020, respecto de lo contemplado en la ley del Estado de Querétaro. En lo que hace a los agravios de Rodrigo González Zaragoza, este planteó que los ajustes de género no debían hacerse en los términos que establece la ley electoral local, sino en las diputaciones asignadas por resto mayor, por lo que también solicitó la inaplicación de las disposiciones legales y de lineamientos que regulan tal ajuste. Este agravio se propone declararlo infundado, pues la legislación local establece una cuestión diversa a la solicitada por el actor y además se hizo su análisis de constitucionalidad, encontrando que tal normativa es acorde a los principios ahí consignados, por lo que se debe observar el mandato que de los ajustes de género se hagan en el partido que, habiendo alcanzado diputación plurinominal, haya obtenido menor votación en la elección, es decir, en el partido Movimiento Ciudadano. Otro agravio que expuso el citado actor fue que en todo caso los ajustes de género debían hacerse en las candidaturas a diputaciones conformadas por las mejores perdedoras que participaron bajo el principio de mayoría relativa. Se propone igualmente declarar este agravio infundado por las mismas razones expuestas para el agravio anterior, además de que con tal proceder no se quebranta la finalidad de la asignación directa de una curul de Movimiento Ciudadano por haber alcanzado al menos el 3% de la votación válida emitida, pues esta, como todas las de representación proporcional, se entregan al partido y no a persona específica. Por lo que hace el partido Movimiento Ciudadano, este alegó que el Consejo General del Instituto Local no siguió la disposición legal para desarrollar la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional y adicionó variantes tomadas de criterios jurisdiccionales, lo que estimó violatorio de diversos principios constitucionales como la legalidad, seguridad jurídica y certeza. Este agravio se propone declararlo inoperante en razón a que, si bien la responsable no se sujetó en estricto sentido al desarrollo de la fórmula legalmente señalada, fue en razón a que la propia ley le obliga a revisar la proporcionalidad en la integración del Congreso del Estado y, al no obtenerse de manera natural, se vio conminado a hacer los ajustes que le mandata el artículo 273 bis de la Ley Electoral Local, los que consistieron en introducir las variantes que a tal fórmula implementó la Sala Superior desde su resolución del expediente Subreg 1317/2018, y que es lo que generó una proporcionalidad más cercana a la pura. Además, el ejercicio que el partido actor hizo respecto al desarrollo de la fórmula se estima inatendible, pues se basó en factores imprecisos y erróneos que tampoco se apegan a la legalidad. Es así que se propone confirmar el acuerdo de referencia en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azora Silva. Por mi proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-261/2021 y sus acumulados T-JPDC-262/2021, T-JPDC-263/2021 y T-Rep-85/2021 se resuelve. Único.
se confirme el acuerdo CGIEC diagonal 303 diagonal 2021 que declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y asignó a los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena las diputaciones del Congreso del Estado que por este principio les correspondieron. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14 horas con 44 minutos del día 2 de septiembre del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Oigan, no Sí, se vayan. sí.